Regresamos ayer en la madrugada, en la noche, no tan noche, regresamos de Morelos. Estuvimos ahí desde el jueves, eh, participando al Congreso de Líderes Cristianos, que en esta ocasión se celebró a nivel estatal. 8 alianzas de todo Morelos se congregaron en el Centro Cristiano Yautepec, a 40 minutos del centro de Morelos, de Cuernavaca, y más o menos como 300, 100, de 200 a 300 pastores estuvieron escuchando. En esta ocasión nuevamente el mensaje que el pastor Pablo Shin compartía cada vez de una manera más detallada, más profunda, ¿verdad? Me asombraba y también veía cómo los pastores reaccionaban. Era algo muy increíble porque eh, a nuestro parecer es el tema de la evangelización, pero los pastores de una manera eh, muy atenta, ellos no entendieron de esa manera, ¿no? Sino ellos pudieron como ver una temática para su ministerio, lo cual fue muy bueno. Al final, muchos pastores levantaban la mano afirmando que eran justos, y, y creemos que también en Morelos el Evangelio va a extenderse. La iglesia recientemente se cambió, la iglesia hace poquito que se estableció allá en Morelos, y también en alguna ocasión nosotros podremos ir allí a Morelos para participar a alguna actividad y conocer ese lugar. ¿No les gustaría? Sí. Bueno, vamos a compartir en esta mañana la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 4. Vamos a compartir en esta mañana Génesis capítulo 4. Vamos a compartir en esta mañana Génesis capítulo 4. Vamos a compartir en esta mañana. Vamos a leer Génesis capítulo 4 en el verso 1. Voy a leer, dice así. Génesis 4, verso 1. Dice así. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Hasta ahí vamos a leer, hasta el verso 15 del libro de Génesis. Hoy yo quiero compartir la función de la ley. Hemos estado en estos domingos de manera
consecutiva. Y yo espero también que podamos reafirmar para tanto nuestra creencia como también para aquellos que quieren compartir el Evangelio. Podamos tener el orden de cómo anunciar el Evangelio. Nosotros iniciamos hace unas semanas con el tema de lo que es el pecado, por qué el hombre es pecador. Después nosotros vimos también por qué en Dios estuvo la necesidad de salvarnos, por la naturaleza de Dios que es amor. Y hoy entonces vamos a meditar en el tema de la ley, por qué Dios dio la ley. Pero en pocas palabras podemos decir que Dios nos conoce muy bien. Y como ya vimos anteriormente, en el hombre no hay nada bueno. Esa parte ya está resuelta. Dios conoce quiénes somos nosotros. Pero aquí hay un problema muy grande. Y es el problema más delicado que hay. El hombre no se conoce. Dios ya nos conoce perfectamente. Pero el hombre desgraciadamente no se conoce. Aunque el hombre está en gran necesidad, aunque el hombre es un pecador completo, ¿verdad? No tiene en ninguna manera, no hay forma de revertir o de resolver o de tratar por su propia cuenta esa situación, pero el hombre no lo sabe. Es por eso que ahí podemos encontrar por qué Dios tuvo que dar la ley al ser humano. Y primeramente hay dos errores que entonces el hombre no conoce, o que más bien el hombre tiene. Dos errores que el hombre comete. Uno, que no se conoce a sí mismo. Y segundo, el hombre no conoce por qué Dios nos dio la ley. Si hubiera hoy en día alguna persona que insiste o que piensa que por sus obras puede complacer a Dios, es precisamente por esos dos errores que comete. Si hubiera hoy en día alguien que insiste, que dice, tengo que hacer algo. Fíjense, en esta ocasión, después de que el pastor Pablo compartía el tema del Evangelio por medio de Hebreos, por medio de los sacrificios, y hablaba del perdón eterno por medio de Jesucristo, yo me acercaba con un pastor que estaba atrás. Él ha tenido contacto con el ministro de ahí de Morelos. Y pastor, ¿qué tal le pareció el mensaje que hoy se compartió? Muy bien, pero difiero, un 90% estoy de acuerdo, un 10% no. A ver, pastor, ese 10%, ¿cuál es? Dígame por favor, ese 10%, ¿qué consiste? 10% nada más, ¿sí? ¿Cuál es, pastor? Pues es que es muy peligroso lo que ustedes comparten. ¿Cómo, pastor, peligroso? ¿Por qué? ¿Qué peligroso es? Y dice, es que eso que ustedes dicen que ya nosotros no tenemos pecado, se presta para que pensemos que... Y se quedó así. Que pensemos que podemos pecar como queramos, ¿no? Sí, eso es peligroso. Pastor, pero no escuchó lo que dijo el pastor. ¿No escuchó lo que dice él? Que ya Dios tomó medidas para aquella persona que piense así. Dios ya tiene medidas bien claras que va a implementar si una persona se atreve a decir, soy salvo, voy a vivir como quiera. Ya Dios se ocupará de eso. No tenga usted temor ni tenga miedo, le dije yo a él, ¿no? Le dije, de hecho, el que menos miedo tiene de pensar así es Dios, ¿no? Pero él como que después, bueno, un 95% no estoy de acuerdo, ya le bajó, ¿no? Y le digo, bueno, ¿cuál es ese que 95% que dicen ustedes que no hay que hacer nada? Y le digo, pastor, así es. A ver, entonces, hermanos, miren, si hay alguien en este mundo, en esta tierra, que piense, que diga, algo tenemos que hacer, una cosa, aunque sea un 1% tenemos que hacer para agradar a Dios, aunque sea debo arrepentirme,
Aunque sea, debo confesar, aunque sea, debo pedir perdón, aunque sea, debo entristecerme, aunque sea algo poquitito tengo que hacer. Si hubiera una persona que así está pensando o así está creyendo, bueno, al menos debo esforzarme para tener fe. Aún ese esfuerzo que una persona diga, aunque sea mínimo, dos errores comete. Es porque dos errores tiene. Uno, no se conoce a sí mismo. Dos, no conoce el propósito por el cual Dios dio la ley. Entonces, cuando estamos hablando nosotros de la ley, ustedes verán en la Biblia a veces varios términos. Por ejemplo, cuando algunas veces la Biblia dice Cristo, pero algunas veces la Biblia dice el Cristo. Algunas veces la Biblia dice fe. Algunas veces la Biblia dice la fe. Asimismo, algunas veces la Biblia dice ley. Algunas veces dice la ley. Hay una diferencia cuando se usa esta preposición. Es muy diferente Cristo a el Cristo, fe a la fe, ley a la ley. En este caso, nosotros cuando hablamos de ley, específicamente se refiere, y ustedes lo podrán ver, que se refiere a los 10 mandamientos específicamente. Cuando dice ley, habla de los 10 mandamientos. Cuando dice fe, se refiere a la acción que usted hace, tenga fe, ¿no? Pero cuando se refiere a la fe, se refiere al concepto, a la creencia en general, la fe, un concepto general, ¿no? Tenemos la fe, compartimos la fe, la misma fe. ¿Cuál es la fe? Ah, Cristo, Jesús hizo esto, ¿sí? Cuando dice Cristo, se refiere a la persona de Cristo. Cuando se refiere al Cristo, nos incluye a nosotros. Entonces, cuando dice fe, cuando dice ley, se refiere a los mandamientos. Pero cuando se refiere a la ley, se refiere a la idea de hacer algo para agradar a Dios. De esa manera, cuando nosotros meditemos la ley y hablemos la ley, ¿verdad? Y leamos la ley, entonces nos está haciendo referencia a las demandas que Dios exige en general para agradarle. Todo lo que tenga que ver con las obras, con el esfuerzo, eso sería la ley. ¿De acuerdo? ¿Sí me explico? Cuando dice ley, entonces se refiere a los 10 mandamientos. Cuando se refiere la ley, se refiere a toda la exigencia que implica obra, esfuerzo. ¿De acuerdo? Entonces, hablaremos de la ley, ¿sí? La ley. La exigencia que Dios pide en base a las obras para poder agradarle a Él. Y la ley, veremos hoy en este mensaje de esta mañana, tuvo un propósito principal y no fue el propósito original de Dios. Eso fue algo que necesariamente Dios tuvo que implementar, tuvo que darnos, pero en realidad no era esa la intención de Dios de darnos como un mandato, una ordenanza a nosotros, ¿sí? Sino tuvo un inicio, también tuvo un final, tuvo un propósito bien particular. Pero nunca fue el propósito original de Dios que nosotros, por medio de la ley, por medio de nuestras obras, por medio de nuestros esfuerzos, pudiéramos acercarnos o agradarle o satisfacerle a Él. Repito, si hasta ahora nosotros estamos pensando que por nuestras obras, aunque sea un poquito, incluso podría haber alguien que diga, sí,
de aquí para atrás, Cristo perdonó mi pecado. Ya, mis pecados fueron limpios, pasados. Pero de aquí en adelante, yo tengo que cumplir, yo tengo que procurar, esforzarme. Incluso también eso está en contra de el principio original de Dios. Porque la ley exige demanda, o la ley habla de las demandas que Dios pone al hombre para agradarle, en base a su esfuerzo. Pero la gracia, que es el plan original de Dios, por el cual quería tratar al hombre, es contrario a la ley. Podremos entonces hoy también meditar entre esa diferencia entre la ley y la gracia. Pero veremos cómo a través del tiempo y cómo es que Dios desde el principio, cómo es que Él estableció su plan original y en qué momento ahí Él puso la ley, por qué la puso y también veremos cuál fue el final de su cumplimiento, de su propósito. Entonces, primeramente, bueno, ya que vimos esto que es la ley, vamos a ver dos cosas que el hombre comete, dos errores que el hombre comete. El primer error que el hombre comete es: no conocemos nuestra condición. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuál es nuestra condición delante de Dios? Dios nos conoce perfectamente a los seres humanos. Pero ¿cómo Dios está viendo al ser humano? Vamos a leer Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Veremos, por favor. Génesis 6. Verso 5. Vamos a leer todos juntos, por favor. Génesis capítulo 6, verso 5. Leamos todos juntos, por favor, ¿de acuerdo? Génesis capítulo 6, verso 5. Vamos a leer. Leamos todos juntos. A las 3. 1, 2, 3. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Encontraremos a lo largo de toda la palabra, de toda la Biblia, que lo que menciona respecto a la naturaleza del ser humano, tanto en lo interno como en lo externo. Cuando estamos hablando de la parte interna y de la parte externa, cuando hablamos de lo externo, nos estamos refiriendo a la conducta. Cuando nos referimos a la conducta, como dice en el libro de Mateo, el árbol se conoce por su fruto. El árbol bueno da fruto, el árbol malo da fruto. Si usamos ese criterio, el árbol bueno da fruto bueno, el árbol malo da fruto malo. ¿En qué lugar nosotros nos ubicamos? ¿Qué árbol somos nosotros? Ese es el problema. Eso es lo difícil de identificar, aunque es muy sencillo. ¿Soy árbol bueno o soy árbol malo? Hermano Julio, ¿sus árboles de naranja dan piñas? ¿Darán piñas? ¿Aguacates? ¿Nunca? ¿O peras? ¿No puede? ¿Qué árboles tan desobedientes, no? ¿Podrán dar? ¿O usted esperará, ay, ahora sí este año que den naranja, que den piñas, que den peras? ¿Podrán, hermano Julio? No, ¿verdad? El árbol se conoce por su fruto. Entonces, en cuanto a la conducta nuestra, ¿qué podemos decir? ¿Qué frutos damos nosotros? ¿Qué frutos damos nosotros? Sí, efectivamente, cierto, ¿verdad? Damos malos frutos, ¿no?
Desde que nos levantamos, damos malos frutos. Aún por mucho que una persona se esfuerce para no hacer, para evitar en cuanto a su conducta, sin duda, esta persona va a entender. ¿Creen ustedes que pasando los años eso cambiará? Un joven, ¿verdad? En su tanta energía y curiosidad, cómo vive, cómo él pues se descontrola. Pero entonces una persona ya mayor, una vez estaban con un señor, ¿no? Y estaban predicando a ese señor, ya grande él, ya solo vivía con su esposa, ya mayor. Y le decía el pastor, Señor, ¿usted tiene pecado? No. ¿No tiene pecado usted? No. ¿No miente? ¿Para qué? ¿No tiene malos pensamientos? No, yo ya no. Este, ¿No se enoja? No, pues ¿para qué? Pues ya me queda poco tiempo, ¿para qué me amargo, no? La vida. No, ya no, yo no. Y entonces su esposa, entonces ¿no tiene pecado usted? No, yo no tengo. Y su esposa que estaba ahí, mentiroso, ya saben a veces yo cuando me subo al carro y empieza la alarma, parece a mi esposa, ¿verdad? Así, ponte el cinturón, ponte el cinturón, ponte. Había una vez un carro, ¿no? Que hablaba, ponte el cinturón, baja el vidrio, lleva las llaves, bájale la velocidad. Así. Entonces su esposa le empezó a hablar. Eres un mentiroso, ¿no te acuerdas cuando me engañaste con esa adolescente y cuando hiciste esto y cuando mentiste y cuando empezó a sacarle todas, ¿no? Todo lo que tenía guardado. ¿Eso es pecado? Sí. Sí, sí tengo entonces, dice. El árbol se conoce por su fruto. ¿Quién no pecó? ¿Quién ha sido intachable en su conducta? La Madre María Teresa de Calcuta, con todo respeto, a alguien así como de ese tipo, ¿no habrá ella nunca hecho nada malo? Mahatma Gandhi, el gran eh, libertador de la India por el Nobel de la Paz, él llevaba una doble vida. ¿Qué persona no en su conducta puede ser, es intachable? ¿Por qué? Porque el árbol se conoce por su fruto. Según la Biblia, entonces, ya estamos allí, ya tenemos un punto menos. En cuanto a la conducta exterior, no encontramos el bien. Eso somos. ¿Va a cambiar a través del tiempo? No. ¿Cree usted que cuando seamos ya mayores dejaremos de tener ese mismo sentir? No. El abuelito de mi esposa ya en cama dice que a Noé lo rasguñaba, no sé por qué. Noé es mi hijo, el pequeñito. Pero no sé, dice que lo pellizcaba, le caía mal. Estaba ahí en la cama, o sea, ya acostado así, y lo veía. ¿Por qué lo pellizcaba, Rocío? Por maldad. Lo pellizcaba, se enojaba, ¿no? Y lo pellizcaba a Noecito, no sé, no sé. Bueno, en cuanto a la parte interna de nosotros, en el fondo, en nuestro ser, la lujuria, la ambición, es una parte muy, muy profunda, muy interna, propia de nosotros. La ambición que hay en el ser, en nuestro ser. Dicen que, por ejemplo, los puercos, el 80% de su estómago llenan al comer. Pero el hombre no come por llenarse. El hombre come, eso es lo que mueve al hombre.
es decir, su deseo mueve al hombre. Los animales comen para satisfacer, matan para satisfacer su hambre, pero el hombre no es así. El hombre cada vez más. El hombre nunca se sacia. Eso es parte del ser humano en cuanto a la parte interna. Y en cuanto a la voluntad del ser humano, ¿qué decimos o qué dice respecto a la voluntad del ser humano? La voluntad del ser humano está en contra de Dios también. La cruz de Cristo, por un lado, muestra el amor de Dios para el hombre. Pero por otro lado, la cruz muestra el odio del hombre para con Dios. Porque ¿quién mató a Jesucristo? Los judíos, pero también los gentiles mataron a Cristo. Entonces, la cruz muestra el odio que el hombre tiene para con Dios. Por eso, en cuanto a lo externo y en cuanto al interno, el hombre está reprobado. No hay el bien en el hombre. Le mueve su deseo. Su fruto es malo. Y su voluntad siempre va a estar en contra de Dios. Nunca la naturaleza o la voluntad del ser humano va a ajustarse a la voluntad de Dios. Vamos a ver, por favor, en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, vea usted lo que dice aquí en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Sí, dice así Romanos capítulo 8, verso 7, verso 8. Sí, dice así. Romanos capítulo 8, perdón. Romanos 8, verso 7 y verso 8. Vea lo que dice, voy a leer, dice así. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El hombre es carnal. El hombre por donde sea, aún vamos a pensar, fíjese bien, aunque el hombre en su conducta externa sea intachable, ya no toma, ya no adultera, ya no miente, vamos a pensar, ya no tiene errores externos, es una persona muy buena, ¿su deseo desaparecerá? ¿Su voluntad estará a favor de Dios? ¿Él amará a Dios? Ok, externamente ya él no peca, pero en su interior. Entonces, ¿él cumple la demanda? O vamos a pensar, esa persona logra controlar su deseo, su ambición. Entonces, ¿su voluntad va a estar a favor de Dios? ¿Él buscará a Dios? Por eso, el hombre es carne. Todo lo que sale de su corazón es de continuo solamente el mal. ¿Creen que Dios lo desconoce? Dios lo conoce. El hombre no lo conoce. Ese es el problema que existe. Por eso, precisamente por ese problema, porque el hombre no conoce su condición, Dios por eso dio la ley. Para que el hombre, para darle una oportunidad al hombre para que se conozca. Porque una vez que el hombre se logra conocer, ¿qué va a suceder? Una vez que el hombre logra conocer su condición, va a poder recibir la gracia de Dios. ¿Cómo van a atender a una persona? ¿Cómo el doctor va a operar a una persona si él no está consciente de que tiene cáncer?
¿Cómo el doctor le va a decir a esa persona, necesita una intervención, necesita una cirugía? Si esa persona insiste, estoy bien, no tengo ningún problema. Para que Dios intervenga, para que Dios le permita a él su solución, su salvación. Por eso Dios primeramente tiene que hacerle estar consciente. Dios ya conoce, pero el hombre no está consciente de quién es. Por eso Dios dijo, ¿qué hago? Lo pudimos ver nosotros ahora que vino el COVID, asintomáticos. El hecho de que se sintiera bien es que estaba bien. Cuando se iba a hacer el estudio, ¿qué resultó? Usted tiene COVID, pero me siento bien. Sí, pero usted está haciendo como contagio, o sea, usted está siendo un foco de contagio. Pero yo me siento bien, sí, pero piense en otros, tápese, no salga. Pero yo no tengo problema, sí, usted no tiene, pero usted ahorita va a contagiar a otros, aunque en usted no se manifestaron los síntomas. Por eso, el hombre ya tiene esta situación carnal, pero ahora Dios le quiere hacer consciente de eso. Entonces, el primer punto, el primer error que el hombre cometió es no se conoce. Pero ya ahorita pudimos ver, esta es nuestra condición. El segundo error, ¿cuál fue? El hombre no conoce el propósito por el cual Dios dio la ley. Estamos hablando de todas las demandas que le exige. ¿Por qué Dios entonces en la Biblia nos muestra que Dios exigió al hombre ciertas demandas, ciertas peticiones? ¿Por qué causa lo hizo Dios? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí las bocinas, tenemos aquí el, el púlpito, con un propósito, el que lo hizo lo puso, ¿no? Con un propósito se hizo. Si nosotros dijéramos entonces, ¿por qué Dios nos dio la ley? Si hablamos de los 10 mandamientos, lo correcto sería preguntarle al autor de la ley. No es lo correcto preguntarle al que la tiene, ¿verdad? Porque cada uno va a pensar, yo pienso que tal cosa. A ver, si yo pregunto a cada uno de ustedes. Cuando hablamos de los 10 mandamientos, ¿para qué Dios nos dio los 10 mandamientos? ¿Para qué Dios dijo? Bueno, creo que ni siquiera sabemos bien los 10 mandamientos, ¿verdad? Que dice, ¿cómo empieza? Ni yo lo sé. Ni yo lo sé. ¿Eh? Bueno, lo que sí es, el sábado el día de reposo debes guardar, honra a tu padre y a tu madre, no mentirás, no matarás, no adulterarás, no codiciarás, ¿no? A ver, entonces, bueno, ¿cómo? ¿Cómo? No darás exactamente, bien. Fíjense, ni los conocemos. A ver, ¿alguien se los sabe todos? ¿Sí? Bueno, a ver, ¿por qué nos los dio? Si cada uno de nosotros lo respondemos, cada uno tendrá una opinión muy distinta. ¿Para qué nos los dio? A ver, ¿quién me quiere responder? Hermano Herminio, ¿para qué Dios nos dio los mandamientos? Ama a tu prójimo como a ti mismo, que se resumen dos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. ¿Para qué? ¿Qué opina usted? No lo voy a reprobar, solo dígame su opinión. Para que se manifiesten los pecados. A ver, ¿quién más me quiere dar su opinión? A ver, alguien más que me quiera dar su opinión. Hermano David.
para mostrar la maldad. ¿Quién más quiere darme su opinión? Con libertad, no se preocupe. A ver, Brenda. Ok, muy bien. A ver, ¿quién más? ¿Quién más tiene otra opinión? Díganme otra opinión. Alguien que levantó la mano, Dalia. Ah, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Quién da más? A ver, ¿quién más tiene otra opinión? Díganme otra opinión. Verán, cada uno, bueno, casi todos coincidimos, ¿verdad? Pero puede hay variación. Robert, a ver tú, Robert, ¿para qué piensas que nos dio los mandamientos? Sí, están difíciles. ¿Para qué nos los dio? Muy bien, Robert. Cada quien tenemos nuestra opinión, así como Robert, ¿verdad? Cada quien tenemos nuestra opinión. Perfecto. Por ejemplo, ¿cuál será muy difícil de cumplir? ¿Cuál es muy fácil de cumplir? ¿Hay así, difícil y fácil? ¿Ustedes han tratado de cumplir? Ustedes tratan hasta ahora de hacerlo. Hemos tratado. Hasta hoy en día, cuando ustedes han tratado de hacer, ¿qué cosa hemos descubierto? ¿Eh? ¿Que no puede? ¿Sí? Bien. Bueno, por eso, para poder primeramente conocer el propósito de ello, en medio de tanta polémica, ¿no? Hay infinidad de doctrinas precisamente por esto. Hay doctrinas que hablan que no debemos comer ciertas cosas. Hay doctrinas que comentan que no debemos tal día desobedecer o hacer labores, ¿verdad? Hay doctrinas que hablan, en fin, diferentes exigencias, ¿no? Dependiendo la interpretación que cada quien le da. Pero eso no es lo importante, sino si le preguntamos al autor de ello, podremos saber bien exactamente el propósito de la misma. Por eso no necesitamos nosotros tratar de preguntarnos por qué o para qué. Yo pienso, yo supongo. No, el autor, ¿por qué la dio? Señor, ¿tú por qué la diste? ¿Para qué nos la mandaste? Si eso nosotros respondemos, o sea, si nosotros le preguntamos al autor, allí podremos tener bien entendido el propósito de esto. ¿Por qué nos dio la ley? De hecho, cuando Dios dio los mandamientos al pueblo de Israel en el año 1492 antes de Cristo, 2500 años después de Adán. Cuando Dios dio en el monte Sinaí por medio de Moisés los mandamientos, lo primero que Dios hizo fue preguntarle al hombre, preguntarle al pueblo de Israel si ellos aceptarían las condiciones de lo que implica las exigencias de los mandamientos. Dios no le impuso al hombre, no lo obligó al hombre, pero Dios le preguntó al hombre, ¿quieres? Veamos, vamos a ver en el libro de Éxodo, vamos a ver. Éxodo. Éxodo capítulo 19. Vea usted. Verso 5. Aquí dice. Vea usted lo que dice. Éxodo 19, verso 5. Dice así. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.
Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas esas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. En un principio Dios propuso al hombre. Hasta aquí todavía el hombre no sabía de qué se trataba esa enorme, que después ya pudieron ver, una enorme carga. Y como ustedes lo han dicho, imposible de cumplir. Pero quiero primero, ahora, a través de la historia, podamos ver en qué momento se introdujo la ley. Desde el principio, vamos a conocer cuál fue el propósito original de Dios. Vamos a ver, por favor, en el libro de Segunda de Timoteo 1, 9 y 10. Vamos a ver, por favor, desde allí. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9, verso 10. Leamos. Segunda de Timoteo 1, verso 9, verso 10. Dice así. Vea usted lo que dice, por favor. Dice así. Vea usted. Dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aquí podemos entonces entender el plan original de Dios para con la humanidad. ¿Cuál fue? ¿Cómo es que Dios quiso tratar al ser humano desde el principio, desde la fundación del mundo? ¿Cómo dice? Por la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Desde el principio de la creación, el plan de Dios fue que por Cristo Jesús fuéramos bendecidos. Como ve usted, aquí dice: no por obras. Eso fue una ocurrencia de Dios. No, desde el principio de la fundación del mundo, su intención, su propósito original fue darnos la bendición por medio de Cristo Jesús. No fue algo que se le ocurrió a Dios después. No, la ley no estuvo aquí incluida. O sea, no aparece la ley desde aquí, por eso la ley no se menciona. En el corazón de Dios, la ley no está aquí. Siempre su intención, su propósito de Dios fue darnos la gracia por medio de Cristo Jesús. Y usted vea lo que dice el 10. Pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. En la fundación del mundo fue propuesta la intención de Dios, pero que se vino a cumplir con el sacrificio de Cristo Jesús, y mediante su sacrificio Él dio fin al resultado de las obras, al resultado o a la paga de los pecados nuestros, que fue la muerte, la exigencia o la paga que se pedía por nuestros errores y nuestros pecados era la muerte. Pero la obra de Cristo quitó la muerte y también sacó a luz la vida y nos dio la vida a nosotros. Eso se obtuvo por la gracia que se manifestó a través de la obra de Cristo Jesús.
nunca ni se ha alterado el plan de Dios. No se ha movido el plan de Dios. Siempre su plan ha permanecido. Pero note usted que la ley es contraria a este propósito de Dios. Entonces, ¿por qué lo puso? Si la ley pide obras al ser humano, pero el plan de Dios fue que Él obraría para el ser humano, ¿en dónde está el error? ¿Dónde está lo contrario? ¿Por qué Dios si su plan fue la gracia, por qué dice aquí, o por qué nosotros conocemos la ley? Cuando entonces Dios desde el principio planeó esto, Adán cometió el pecado y de hecho ahí no encontramos mandamientos. Cuando Dios creó al ser humano, cuando Dios puso al hombre en el Edén, no encontramos mandatos. Por eso no vemos que eso allí haya sido incluido, ¿verdad? Ni nos habla de que esa fue la intención de Dios. Y así pasaron 2000 años desde que el hombre existió, desde que el hombre fue puesto en el Edén, hasta 2000 años después, pasaron sin ley. En ese tiempo lo que prevalecía era la conciencia del ser humano, pero no vemos que Dios haya allí instituido ley al hombre, sino fue hasta Abraham. Abraham, quien vino 430 años antes de Moisés, o sea, 2000 años después de Adán. Cuando Abraham aparece, allí es cuando por primera vez Dios muestra este plan que desde el principio tuvo, como dice aquí el libro de Timoteo. Y vamos a ver el libro de Génesis, por favor. Génesis 12. Aquí Dios por primera vez muestra su propósito eterno, ¿de acuerdo? Génesis capítulo 12. Vea usted lo que dice. Génesis capítulo 12, verso 3. Dice así. Génesis 12, verso 3. ¿Ya? Génesis 12, verso 3. Dice así: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vean ustedes, 430 años antes de Cristo, 430 años antes de la ley, antes de Moisés, antes de que vinieran los mandamientos, Dios reveló su plan inicial de Dios, que fue siempre fue y siempre ha sido este. Vea, ¿qué encontramos en esta propuesta que Dios hizo al hombre? ¿Bajo qué términos te voy a bendecir? ¿Cómo Dios dijo al ser humano? ¿En qué términos te voy a bendecir? Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué condición Dios pidió al hombre para bendecirlo? Siempre y cuando tú seas bueno, seas tal o no hagas tal cosa. ¿Hay algo aquí de ese tipo? ¿Encontramos alguna condición o requerimiento que Dios pidió al hombre? Serán benditas en tu simiente. ¿A quién se refería? Más adelante, en el libro de Gálatas, vamos a leer, por favor, Gálatas capítulo 3, 16. Vea usted lo que nos dice. Gálatas capítulo 3, verso 16. Leamos lo que dice. Leamos todos juntos, por favor. Gálatas capítulo 3, verso 16. ¿De acuerdo?
Vamos a leer todos juntos. Gálatas capítulo 3, verso 16. En voz alta. ¿Ya tenemos? También ustedes pueden ver aquí en la pantalla si es que no traen la Biblia. Sí aparece, ¿verdad? ¿Está ahí? De acuerdo. Muy bien. Leamos. 3:16 a las 3. 1, 2, 3. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Por primera vez Dios muestra su plan original de darnos la gracia. Pero en ese momento, cuando Dios reveló a Abraham, solamente se quedó en promesa. Abraham, yo voy a bendecir a toda la humanidad por medio de Cristo Jesús. Por eso, Abraham, de ti van a ser el que se encargará de cumplir esa obra. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué Dios tardó tanto? Fíjese, 2000 años antes de Cristo prometió Dios esto. ¿Por qué tardó tanto? Podemos plantearlo así, tardó tanto, pero no es cierto. No es que Dios tardó tanto. Más bien el planteamiento que deberíamos hacer es, el hombre permitiría que Dios cumpliera este propósito. Ese más bien sería el planteamiento adecuado. Dios ya planteó a Abraham, ya le prometió a Abraham por medio de Cristo, bendeciré a todas las naciones. ¿El hombre lo va a permitir? Dios ya lo planteó. Y ahí es donde encontramos la respuesta. El hombre no lo permitirá. Porque el hombre quiere hacer algo. Porque el hombre no se conoce a sí mismo. Por eso es ahí donde encontramos por qué Dios no de inmediato mandó a Jesucristo. ¿Por qué después de Abraham, quién nace? Isaac. Y después nacen Jacob, sus dos hermanos, y así empieza la descendencia hasta que después de Abraham 2000 años después de Abraham, nace Cristo. Pero ¿por qué no de inmediato? Porque el hombre no estaba en el lugar correspondiente para recibir a Cristo. Por eso es que Dios dijo, aunque les mande a Jesucristo, pero si el hombre no se conoce, no lo recibirá. Por eso, 430 años antes de la ley, mandó la promesa, y enseguida, 430 años después, y aquí estamos en Gálatas, vea usted, leamos ahora aquí en el libro de Gálatas, leamos, en el verso, vamos a meditar, vea usted, aquí nos habla la cronología, desde el verso 15, vea usted, allí, veamos el 15, desde ahí vamos a meditar, por favor. Hermanos, desde Gálatas capítulo 3, verso 15, dice así, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. A ver, entonces, vea usted, Dios prometió a Abraham, en Cristo todas las naciones serán benditas. Aquí en México o en cualquier nación, una vez que se hace un contrato, humanamente, alguien le invalida o le añade, ¿sabes qué? No, el terreno te lo di muy barato, le voy a, ¿sabes qué? Otros 100,000 más, lo siento. Ya hicieron el pacto. ¿Puede ocurrir eso?
¿Qué va a decir? O sea, no, mira, aquí está el papel, aquí firmaste. No, pero es que no, no, amigo, no se puede. Ay, puede que ocurra así, aquí en el mundo. Aún yo escuché de pactos de hombre. Cuando yo estaba allá en Pachuca, decían los pactos de hombre, o pactos de la palabra, algo así. Ajá, que se decían la palabra y se cumplía la palabra. Bueno, pero estamos hablando aquí, fíjese lo que dice. Un pacto, aunque sea de hombre, se invalida. A ver, entonces Dios dijo, en Jesucristo todos serán benditos. Entonces, 430 años más adelante dijo, no, sabes que siempre no. Tú tendrás que ser bueno y tendrás que cumplir estos mandamientos para que yo te bendiga. Si no, no. ¿Creen que Dios hizo así? ¿Creen que Dios haya hecho así? A eso se refiere Pablo. ¿Por qué entonces 430 años después Dios la ley se habrá él retractado, arrepentido? No. Porque un pacto una vez dado no lo invalida ni le añade más. 430 años después él dio otro pacto. Bueno, vea lo que dice aquí, el 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como se hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ya vimos eso, ¿verdad? Se refería a que Cristo iba a bendecir a todas las naciones. El 17. Ahora pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar el pacto, para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. A Abraham le dio la promesa, pero 430 años después vino la ley. ¿Y la ley que exige? Obras. Veamos, por favor, en el libro de Deuteronomio, acompáñenme para ver el libro de Deuteronomio, capítulo 28. En sí esto exige la ley y esto promete la ley. ¿Sí? Dice así. Deuteronomio 28, el verso 1, vea usted. ¿Ya tenemos? Deuteronomio 28, verso 1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar. Bueno, y dice una serie de bendiciones. Si usted cumple, dice, si tú cumples, te bendeciré en todo. Pero solo abarca 14 versos de lo que Dios se compromete a dar a cambio de que cumplas. En esto consiste la ley. Si tú cumples, yo me comprometo a bendecirte en todos los sentidos: social, económico, familiar, de la salud, físico, mental, en todos los sentidos. Si tú me obedeces, me comprometo a bendecirte. Eso es la ley. La promesa que fue dada a Abraham no era así. ¿Qué dijo la promesa a Abraham? En Cristo serán benditas todas las naciones. No puso condiciones. La ley sí. Si tú cumples, yo te aseguro que tú no serás cola, serás cabeza. Tú no pedirás prestado, tú prestarás. Así Dios dijo. En cuanto a, por un lado, cumplir. Pero va lo otro. Pero si no lo cumples,
si no lo cumples, todo esto te voy a dar. Vamos a ver el 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás tú en tu entrar y maldito en tu salir. Y usted verá hasta el verso 68. Para bendiciones solo da 14 versos, pero para maldiciones da 54 versos. Esto es la demanda de la ley 430 años después de Cristo. ¿Hay diferencias con la promesa que Dios dio a Abraham? ¿Cuál se ve más atractiva? ¿Cuál se ve mejor? ¿Cuál le gustaría a usted? ¿En cuál le gustaría estar a usted? Usted tal vez dirá, bueno, si me esfuerzo, lo hago. Pero esa decisión o esa forma de pensar es resultado de que no se conoce. Entonces, esto implica estar bajo la ley. Por eso alguien decía, ¿por qué tanta furia, tanto enojo, persecución de los judíos por parte en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De los nazis? Si usted más adelante lee el capítulo 28, es un cumplimiento de lo que dijo aquí. Dice, vea usted, el hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos, que él comiere, por no haberle quedado nada, en el asedio y en el apuro, con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo y a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies y a sus hijos que diera a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Esta situación tan trágica, tan desagradable, ¿por qué durante la Segunda Guerra Mundial se dio este trato o esa vivencia que los judíos tuvieron en ese entonces? Responde a esto. ¿Tú quieres que yo te trate de esta manera? ¿Tú quieres, por medio de tus obras, bajo esta condición, que yo te bendiga? Si tú cumples, te bendigo. Si tú no cumples, te maldigo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok. Te repito, ¿estás de acuerdo? Sí. Trato hecho. Así te trato. Por eso vivieron ellos. Pero ya vimos que el plan original de Dios no fue eso. 403 años después vino. ¿Por qué? Ahora sí el autor lo responde. Vamos a ver nuevamente capítulo 3 de Gálatas. ¿Sí? Gálatas capítulo 3, verso
Ahora vamos a ver el verso 19. ¿Sí? Dice así. Gálatas capítulo 3, verso 19. ¿De acuerdo? Gálatas 3, verso 19. Ahí dice. Vamos a leer. Entonces, ¿para qué sirve la ley? 403 años después se dio y ya vimos que su exigencia es imposible. Bueno, ¿para qué sirve la ley? ¿Su intención fue para que cumpliéramos? No. ¿Su intención fuera que nosotros lo hiciéramos? No. Ya cuando le preguntamos al autor de la ley, ¿para qué la diste? Él nos responde esto. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Qué dice, hermanos? Fue añadida a causa de las transgresiones, dice así. Fue añadida a causa de las transgresiones. O sea, las transgresiones es la expresión del pecado, la manifestación del pecado. Vamos a explicarlo así. Vea usted lo que dice Romanos 4:15, por favor. Romanos 4:15. ¿Alguien quiere leer, por favor, en voz alta? Romanos 4:15. ¿Alguien quiere leer, por favor? Romanos 4:15 en voz alta, por favor. ¿Se da cuenta? ¿Por qué fue dada la ley? Por causa de las transgresiones. Donde no hay ley, no hay transgresión. En su casa, por ejemplo, su hijo no tiene horario para comer, su hijo llega de la escuela, todo lo pone, lo avienta ahí el suéter, los zapatos, y usted lo tolera 1 año, 2 años, pero un día dice usted, ya este niño ya se pasó de listo, este chamaquito ya se está acostumbrando a que tiene aquí a su chacha, ¿verdad? Oh, y le dice usted, acomoda tus zapatos, acomoda tu ropa. Si no lo haces, te voy a dar unas nalgadas. ¿Desde cuándo el niño ya fue desordenado? Él fue todo, sí, o sea, no tuvo control y vivió así. Desde mucho tiempo atrás, antes. Solo que él no lo sabía. ¿Hasta cuándo él supo que eso era malo? Hasta que vino la ley. ¿Cuál fue la ley? Chamaquito, si sigues dejando ahí tu ropa, te voy a dar unas nalgadas. Ah, ¿eso es malo? Hasta ese momento que su mamá le hizo ver que eso es malo, es cuando él tuvo conciencia de lo que estaba haciendo. La ley no fue dada para enseñarnos a no pecar. La ley fue dada a causa de las transgresiones. Es decir, la ley solo nos hizo tener conciencia de la vida corrompida que estamos llevando. Ah, entonces adulterar es malo. Ah, entonces matar es malo. Ah, entonces envidiar es malo. Ah, entonces mentir es malo. Ah, entonces no amar a Dios es malo. Hermano Lalo, ¿me entiende? Hermano Lalo, ¿sí me explico? ¿Para qué entonces? Por eso, esa fue la intención de la ley, a causa de las transgresiones, porque donde no hay ley, no hay transgresión. Usted lo puede ver en la cuestión del tránsito. Si usted va a la Ciudad de México, mejor que nadie se dará cuenta. De repente lo paran. Oríllese. Ahí va el hermano Tapia, ¿verdad? A México. Oríllese para acá. A ver qué pasó.
tiene infracción. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué infracción? ¿Ya vio la hora? Sí, son las 10 de la mañana. No puede circular. ¿Cómo? Si yo siempre he circulado. ¿De dónde viene? De Veracruz. Allá. Pero aquí, ¿sabe dónde está? Pues en la Ciudad de México. Aquí es infracción. ¿Qué lo hace pecador? Aquí circula como Juan, o como dicen, como Juan en su casa, ¿no? Aquí hace la hora que quiere, como quiere, ¿verdad? Pero allá no. ¿Por qué allá es culpable? ¿Qué lo hizo culpable si siempre ha circulado así? Por eso la ley fue dada por causa de las transgresiones. Ese fue el propósito de Dios. No fue para que no pequemos. No fue para que no hagamos. Entonces, ¿voy a hacer lo que quiera? Pues siempre usted ha hecho lo que quiere. Por eso la ley le enseña que usted ha sido así. Usted ha hecho lo que quiere. Usted ha vivido así. Usted ha vivido mentiroso, adúltero, engañoso. Usted ha vivido así, pero antes no tenía conciencia de eso porque no había ley. Ahora usted puede saber que usted es un pecador. Por eso nos dio la ley. Si vemos entonces nuevamente, aquí vea usted capítulo 5, verso 20, en Romanos 5:20, ¿qué dice? Dice así, 5:20, pues pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Por qué se introdujo la ley entonces? Para que nosotros tuviéramos conciencia. Tú eres pecador. Tú pecas. Muy diferente a lo que nosotros hemos pensado. Debo cumplir. Debo hacer. No tiene nada que ver con la promesa. Por eso cuando vino la ley, su intención era simplemente eso, hacernos ver de todo lo que nosotros somos, en todos los sentidos, tanto de manera interna como externa, pecamos. Y Pablo mismo testifica eso, ¿no? Vamos a ver Romanos capítulo 7, vea usted lo que dice. Vea el verso 7, Romanos 7, verso 7, Romanos 7, 7, vea usted lo que dice. Pablo lo testifica. Dice, Romanos 7, 7, dice así. ¿Qué pues diremos? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Se da cuenta? ¿Desde cuándo estuvo la codicia en el apóstol Pablo? Desde siempre estuvo la codicia en el apóstol Pablo. Pero ¿cuándo fue que Pablo se dio cuenta de que él tenía la codicia? Cuando la ley vino. Cuando la ley le hizo ver, con la codicia, no codiciarás. Entonces es cuando él empezó a darse cuenta, ay, entonces yo tengo codicia. Antes no se daba cuenta de eso, antes siempre vivió codiciando. Pero como no tenía conciencia de eso, por eso él no lo tomaba grave. Hasta que la ley le dijo, eso es pecado. Y es cuando Pablo, entonces el mal está en mí. Yo tengo codicia. La ley no le quitó ni le impidió que él siguiera teniendo codicia. La ley más bien le señaló, tú tienes codicia. Entonces, ¿por qué Dios dijo, no matarás? Porque tú eres asesino. ¿Por qué Dios dijo, no mentirás? Tú eres mentiroso. No adulterarás. Tú eres adúltero. Ama a Dios con todo tu corazón. Tú no amas a Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Tú no amas a tu prójimo. Eso Dios quiso decir. Ustedes
Si tratan de cumplir, eso llegaremos a comprender. Una niña tenía problemas de que estaba solo, piense y piense en el novio. Y ese día estaba en su casa, estaba encerrada en su cuarto. Y entonces su papá no sabía que ella estaba ahí y le dice, ¿dónde estás? Y ya, aquí. ¡Ay, otra vez pensando en tu novio! Ese día estaba estudiando la niña, pero cuando el papá le dijo así, ¿qué pasó con la niña? Otra vez empezó a pensar en el novio. Estaba estudiando, pero cuando él otra vez pensando en el novio. Otra vez. Esa es la ley. La ley solo despierta el ser pecaminoso carnal que somos. Volvamos a Gálatas, capítulo 3. ¿Sí? Gálatas, capítulo 3. Vea usted lo que dice. Verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Ve usted la diferencia de la ley? La ley necesitó un referee, un mediador. A ver, Dios dice que se compromete a darte todas esas bendiciones. Hombre, ¿tú te comprometes a obedecerlas? El referee, como mediador, era requerido por la ley. Y entonces Dios, yo me comprometo, el hombre, yo me comprometo. Listo, de acuerdo. Pero en el caso de la gracia, no hubo mediador. Porque la gracia es incondicional. Por eso dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Para la promesa, Dios es uno. No hubo mediador. Dios dijo, todo el que cree en Cristo lo bendeciré. ¿Qué debo hacer? Todo el que cree en Cristo lo bendeciré. No hubo mediador, no hubo condición. Verso 21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la ley en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La ley encerró todo bajo pecado, ¿no? ¿Para qué? Una vez que nosotros estemos conscientes de nuestra condición, sepamos, por eso necesito a Jesucristo. Solo por Jesucristo yo seré bendecido. No hay otra manera. Por eso creemos en Jesucristo. Porque no hay otra manera. Ya descubrimos, no hay nada bueno. Ya tratamos de cumplir la ley y solo nos hizo ver que somos pecadores. Porque ese fue su propósito. Pero ya aquí nos muestra que la ley solo fue dada por necesidad, ¿sí? Pero cuando vino Cristo, se acabó su utilidad. Ya no se necesita la ley. Por eso, usted, si ya ha recibido a Jesucristo, ya no necesita permanecer bajo la ley. Porque no se llevan. Y la ley no fue dada para que nosotros la cumpliéramos. Ya se acabó su función. Ahora, nosotros nos encontramos
en la gracia. O sea, en la nueva vida de Cristo Jesús. Alguien ilustra esta relación como el caso de un matrimonio, en donde ella, la primera esposa, vive con un esposo que no le da nada, no le da gasto, no le da atención, entonces pero el esposo siempre llega y ¿qué preparaste de comer? Ay, preparé huevitos, tortilla. ¿Para qué te quedas en la casa? Solo pierdes el tiempo. Y le exige, la maltrata y no le da nada. ¿Cómo creen que ella está? Está toda atormentada, ¿no? Y está traumada y todos los días está tronándose los dedos y ay, va a venir y me va a condenar porque no tengo, no le he dado, no preparé, no tengo. Y ella busca y busca y no tiene nada para preparar, comer. Y él solo le llega, le exige y no le da nada. Pero un día se muere ese hombre y se casa con otro. Pero ella se quedó acostumbrada a ese. Y entonces ya él se va a trabajar y ya está. La ve rara. ¿Por qué estás con esa cara? ¿Qué te pasa, mi amor? Nada, nada. ¿Qué te pasa? Dime. ¿No preparaste de cenar? ¿Por qué? ¿Comiste? ¿Por qué está vacío esto? ¿Qué te pasa? Dime. Y entonces, ay, es que no tengo para preparar, es que busqué y no hay. Y dice, qué tonta eres. Aquí en el librero está el dinero, agarra lo que necesites. ¿Cuánto te hace falta? A ver, ¿qué necesitas? Para ti es esto y para el gasto es esto. Usa lo que quieras, lo que tú necesites. Y cada vez que necesites, pídeme. No, ¿por qué vives así? ¿Por qué eres así? Ella no le dijo que así vivió con el antiguo, ¿no? Pero este era el nuevo esposo era así. ¿Qué necesitas? Yo no quiero que tú hagas, yo quiero darte lo que tú necesites. Esa es la diferencia entre la ley y la gracia. Ahora estamos en la gracia, ¿verdad? Ya no estamos bajo ese hombre que solo exige y no da. Ya no estamos allí. No hay ninguno que sea aquí así, ¿verdad? Será como la ley. Por eso. ¿Qué pasó? Ah, no vinieron. Bueno, por eso, ¿qué es la gracia? ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? Ahora estamos en Cristo Jesús. Yo sigo siendo el mismo, pero ahora la diferencia es que Él suple mi necesidad. Él me da todos los requerimientos. La ley solo exige, pero la gracia me da todo. En Cristo estamos ahora así. Por eso termina aquí capítulo 3 de Gálatas. Dice en el verso 25. El verso 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Vamos a leer todos juntos el verso 26. Leamos todos juntos el verso 26, por favor. De Gálatas 3, verso 26. A las 3. 1, 2, 3. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué soy ahora hijo de Dios? Por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué soy bendecido ahora? Por Cristo Jesús. Esa es la promesa que se cumplió por la gracia que se hizo a través de la obra de Cristo Jesús. Hoy leímos el libro de Génesis, capítulo 4, y eso precisamente nos habla. Caín no se conocía. Caín pensaba que era buena persona. Pero para que él pudiera conocer quién era, ¿qué hizo? Mató a su hermano. No era necesario que él matara a su hermano. Pero hasta que él lo mató, es hasta que él tuvo conciencia del tipo de persona que era.
La ley nos hace ver lo deficientes, lo corruptos que somos. Pero Caín, hasta que él vio la ley, fue que él se dio cuenta, yo soy entonces asesino, yo soy pecador, yo soy la persona que necesita la salvación. Y es así como Dios también nos lleva a nosotros para darnos cuenta que necesitamos la gracia, porque desde un principio el plan de Dios fue ese, darnos la bendición por medio de Cristo Jesús. Entonces, amados hermanos, agradecemos al Señor por estar en la gracia de Cristo Jesús, que permanezcamos en ella y también ustedes puedan identificar, ¿verdad?, el propósito de la ley y ahora estar entendidos de que somos libres de la ley. Vamos a terminar hasta aquí. Vamos a orar. Perdón, vamos a cantar un himno.